Saludos a todos. Hay académicos que niegan la existencia del Buda histórico. Para Jonathan Silk, el Buda es esencial e históricamente inconocible. Ninguna evidencia segura siquiera existe de que dicho hombre vivió. Según David Drews, los académicos victorianos crearon una persona de carne y hueso de poco más que fantasía. Pero, ¿quiénes fueron estos académicos a los que Drews se refiere? Aquí tenemos a los primeros estudiosos occidentales de los textos budistas, el británico Thomas William Rhys-Davids y el alemán Hermann Oldenberg, que a fines del siglo XIX ya asumían en plena época victoriana que el análisis cuidadoso revelaba hechos sobre el Buda y el budismo temprano. Rhys Davids afirmaba que los discursos del Buda en el canon Pali tienen un estilo dialéctico muy particular, incluso idiosincrático. Luego, con el tiempo, se descubrieron inscripciones en sitios del budismo temprano. Rhys Davids, en 1911, comentó que la literatura budista en ese tiempo ya tenía divisiones conocidas, Pitaka, Nikaya y Sutanta, lo cual demostraría su fidelidad al describir la existencia del Buda. Uno de los expertos actuales que reconoce la existencia del Buda es Richard Gombrich, de Oxford, que afirma la amplia variedad de enseñanzas atribuidas al Buda es tan profundamente coherente que la noción de su invención es inverosímil. Pero ahora revisemos el texto budista más antiguo que se conserva. Este es el texto Pali de oro, el manuscrito más antiguo que se encontró en una excavación arqueológica, en un relicario de Sri Kshetra en Myanmar, que data de finales del siglo III o comienzos del siglo IV de nuestra era, y contiene fragmentos que son prácticamente iguales a los encontrados en manuscritos del canon Pali que existen hoy en día. Alexander Wynne, también académico de Oxford, considera que esto significa que el Tipitaka Pali fue transmitido con un alto grado de precisión desde hace más de 1500 años y que no hay ninguna razón por la que una transmisión tan precisa no pueda proyectarse hacia atrás, unos cuantos siglos más, al menos hasta el periodo en que fue escrita, en el siglo I antes de la era común, y probablemente más atrás aún. Él también identifica en las inscripciones del rey Ashoka que aquí se ven, que son de aproximadamente el año 250 antes de la era común, bastante material parecido al Tripitaka Pali, mucho más de un siglo antes de su reinado. Esto confirmaría la existencia del Buda, ya que en esta inscripción en roca, el rey Ashoka dice tener fe en el Buda, el Dhamma y la Sangha, y menciona 7 composiciones budistas que él desea que muchos grupos de monjes y monjas puedan repetidamente oír. Los Vanakas son un sistema en el que los monjes de diferentes grupos aprenden cierto número de sutas o discursos del Buda, ¿no? Separadamente. La comunidad budista estaba repleta de brahmanes que conocían el sistema védico de transmisión oral que ya existía en la India antes de la época budista. Pero los primeros budistas necesitaban un medio diferente de transmisión
pero también oral, para relatos de su propia comunidad, ¿no? Y contar la historia del Buda. Eh, es así que desarrollaron el canto comunitario llamado Sangiti, a gran escala. En el Pasadika Sutta, el Buda mismo recomienda a sus seguidores que reciten comunitariamente y no discutan para que la vida santa sea duradera, comparando significado con significado, letra con letra. Muchos más textos canónicos dicen lo mismo y por lo tanto sugieren una preocupación por garantizar una transmisión precisa, incluso cuando el Buda estaba vivo. Aunque no prueban que todos los eventos sucedieron, los textos muestran que una preocupación por la transmisión precisa está implícita en las enseñanzas mismas. Todo esto también indicaría que el Buda realmente existió. Esta es la evidencia arqueológica. Este es un relicario que se encontró en una excavación arqueológica en el sitio de Piprawa, en el norte de la India. Orientalistas eminentes como J.G. Buehler, Vincent Smith, Emil Senart y Auguste Barth, a comienzos del siglo XX, ya estaban convencidos de que la inscripción grabada en su superficie describía que las reliquias pertenecientes al cuerpo del Buda se encontraban ahí. Pero fue en 2017 que el indólogo alemán Harry Volk confirmó esta opinión académica. Volk traduce esta inscripción que se encuentra en Grafía Brahmi de la siguiente manera. Esta consagración nidana de los restos corporales Sharira del Buda de los Sakyas, el Señor, es para el crédito de los hermanos Sakya, del altamente famoso, junto con sus hermanas, con sus hijos y esposas. Harry Volk sostiene que la inscripción se refiere a la reubicación nidane de una parte de los huesos del Buda. Esta porción de reliquias, probablemente establecida en Lumbini por Ashoka, por alguna razón, fue trasladada a una nueva estupa en Piprawa, bajo el cuidado de los Sakyas, la familia del Buda. La escritura Samana Phala Sutta, que quiere decir los frutos de la vida ascética, cuenta lo siguiente. En cierta ocasión, el Buda se encontraba cerca de Rayagaja, en el bosque de mangos de Jivaka como Arabacha, junto con una gran sangha de 1250 mendicantes. Entonces el rey Ajatasattu se acercó a la puerta del pabellón a pie y le preguntó a Jivaka, pero mi querido Jivaka, ¿dónde está el Buda? Ese es el Buda, gran rey, ese es el Buda. Está sentado contra la columna central, mirando hacia el este, frente a la sangha de los mendicantes. Entonces, podemos concluir que el Buda se veía similar a todos los demás monjes de su orden. Así era el verdadero Buda. La bibliografía con la que contamos para esta oportunidad es el artículo de Harry Volk de 2017, Las cenizas del Buda.
Luego de Richard Gombrich de 1990, recuperando el mensaje del Buda. También de Bhikkhu Sujato, los frutos de la vida ascética, el Samana Phala Sutta. Y de autoría que pertenece a Alexander Wynne, de 2019, ¿existió el Buda? Si lo desean, pueden dar me gusta, suscribirse y comentar. Seguiremos.